Esa noche, en un rincón oscuro del jardín, mientras las ramas susurraban y las antorchas parpadeaban, se dice que alguien inclinó la cabeza y pronunció palabras que la historia no colocó en el centro de los altares. Imagina por un momento que estás allí, la tierra húmeda bajo los pies, el corazón acelerado, y una voz que no te pide nada más que recordar. ¿Qué pudo haber dicho ese maestro para que ciertos guardianes del sistema quisieran silenciarlo? Hoy te propongo escuchar, desde otra perspectiva. La tradición gnóstica nos deja una pista, y si prestas atención, puede transformar la forma en que te relacionas con lo sagrado, con la autoridad, y con tu propia chispa interior. Si sientes la llamada a despertar, escribe ahora en los comentarios, estoy listo. Comparte que estás dispuesto a mirar lo que nadie te enseñó a mirar. Según la tradición gnóstica, y lo recogen textos como el Evangelio de Tomás, texto apócrifo de la corriente gnóstica, existe una lectura del mundo que difiere del relato oficial. Hay una fuente originaria, una conciencia primera a la que los místicos llaman la monad o la fuente. Hay un creador inferior, el demiurgo, que organiza la materia sin comprender la plenitud. Y hay entidades intermedias, los arcontes, encargadas de gestionar y vigilar la prisión de formas y nombres. No es necesario que aceptes como dogma estas palabras. Tómalo como un mapa simbólico. Ese mapa describe una intención: mantener fragmentos de la fuente, esas chispas divinas que arden en cada ser humano, desconectadas de su origen, distraídas por formas, rituales y palabras que reconfiguran la identidad. Piensa en la monad como el océano original, infinito, y en cada chispa humana como una gota que, por accidente o por designio, se encuentra dentro de un vaso. El demiurgo sería el alfarero que fabrica vasijas y les impone límites, reglas, jerarquías, nombres. Los arcontes son los encargados que sostienen los canales por los que fluye la atención humana hacia lo que alimenta al sistema: miedo, dependencia, gratitud deformada. Cuando esos canales se construyen sutilmente con palabras, la palabra deja de ser puente y se convierte en jaula. Antes de seguir, observa algo que probablemente te ha ocurrido. Has repetido fórmulas, has recitado oraciones que te dejaron más pequeño que antes, o te has sentido aliviado temporalmente pero no más completo. Eso no es casualidad. El lenguaje actúa sobre nosotros no solo por sentido, sino por frecuencia. Cada sílaba tiene una forma de vibrar dentro del cuerpo. Cada frase puede abrir una puerta o fijar un candado. En las tradiciones esotéricas se habla del lenguaje como vector energético. No es misticismo vacío, es experiencia humana. Una palabra que impone jerarquía baja tu tono vital. Una frase que te coloca en posición de súplica ensancha la dependencia. Hablamos aquí de patrones, formas de nombrar que, repetidas, crean circuitos en tu interior. Permíteme ser claro. No digo que todas las oraciones sean malas, ni que todas las iglesias busquen esclavizar. Critico sistemas, no personas. Hay comunidades que realmente ayudan. Lo que intento señalar es que existen palabras y fórmulas que, dentro de la historia de las religiones, se han estabilizado como instrumentos de control energético. No lo afirmo como un hecho histórico indiscutible. Lo planteo como una interpretación presente en corrientes gnósticas y en ciertos testimonios espirituales. En ese marco se habla de 6 palabras que, por su función y uso, actúan como puntos de anclaje que mantienen la separación entre la chispa y la fuente. Hoy te las nombro, las traduzco, y te explico cómo funcionan. La primera palabra es unworthy, traducida al español como indigno o no digno. En la práctica, cuando alguien internaliza la idea de que es indigno, renuncia a reclamar su plenitud. Soy indigno no es humildad. Cuando se instala como mantra, es una puerta que se cierra. Piensa en la vergüenza como un imán. Atrae culpa, curvatura del ser y entrega de poder.
La narrativa que convierte la humildad en autoanulación facilita que otra autoridad ocupe el lugar vacío. Imagínate que cada vez que dices, no soy digno, una pequeña rendija por la que solías sentir tu chispa se cierra 1 centímetro más. Con el tiempo, esa rendija puede desaparecer. La segunda palabra es Lord, traducida comúnmente como Señor o Señorío. En muchas liturgias, este título nutre la estructura jerárquica. Un gobernante, un dominio. No niego que la imagen del Señor pueda ser para muchos una metáfora de reverencia. El problema surge cuando el término funciona como fabricante de dependencia, cuando la devoción se convierte en obediencia acrítica. Llamar Señor a una figura externa puede desplazar la soberanía que debería residir en tu propia conciencia. Es una palabra que, si no se comprende, instala una relación vertical en la que la iniciativa espiritual se delega buitresca. La tercera palabra es forgive, perdona. El perdón es una práctica profunda y liberadora cuando es auténtica. Sin embargo, en ciertos contextos se transforma en mecánica de control. Perdona y sigue siendo subyugado. Si el perdón se pide para sostener una culpa impuesta por un sistema externo, entonces deja de ser un acto de libertad y pasa a ser una reafirmación de sumisión. La versión tóxica del perdón te obliga a aceptar lo intolerable y te impide recuperar tu voz. La cuarta palabra es mercy, misericordia. La misericordia, cuando surge del reconocimiento del sufrimiento, puede ser compasiva. Cuando se convierte en hábito espiritual, coloca al hablante en posición de súplica. Ruego, necesito misericordia. Eso fomenta la dependencia emocional y energética. Ser vulnerable no es lo mismo que colocarte en posición perpetua de mendicidad espiritual. La quinta palabra es save, salvar. La expectativa de ser salvado crea una expectativa externa. Alguien vendrá a rescatarte. Esta narrativa puede impedir el reconocimiento de la propia capacidad para reconectar con la fuente. Creer que la salvación viene solo de fuera puede ser un comodín que niega la responsabilidad sagrada de recordar y actuar. La sexta palabra es obey, obedecer. Esta palabra cristaliza la firma del control institucional. Obedecer sin cuestionar cierra el corazón crítico, convierte el conocimiento en rutina y la libertad en disciplina mecánica. No se trata de demonizar la obediencia en contextos sanos, pero cuando se exige como primer mandamiento sin diálogo ni conciencia, es la señal de que algo está siendo preservado más que descubierto. Cuando juntas estas 6 palabras, forman un circuito. Indignidad, señorío externo, perdón impuesto, súplica de misericordia, espera de salvación y obediencia. Es un ciclo que alimenta la separación entre la chispa y la fuente. Desde la perspectiva gnóstica, los arcontes funcionan precisamente como programadores de ese circuito. Alimentan la prisión con lenguaje. ¿Significa eso que cada uso de estas palabras es necesariamente malévolo? No. Significa que, en su acumulación y en la forma en que se aplican institucionalmente, estas palabras pueden operar como dispositivos de drenaje energético. Ahora quiero proponerte algo práctico y liberador: lenguaje de reconocimiento. Si ciertas palabras crean circuitos que te alejan de tu chispa, puedes aprender otras frases que, repetidas, te recableen hacia la fuente. No son fórmulas mágicas, son afirmaciones que reorganizan la relación que mantienes con lo divino, con tu cuerpo y con la historia que te narras. Te doy alternativas en primera persona para que resuenen dentro de ti y te permitan recordar. En lugar de indigno, di: recuerdo mi dignidad esencial. No es arrogancia, es reconocimiento. Poner la mano en el pecho y sentir que la frase tiene peso. Decirlo con voz firme le devuelve a tu corazón lo que nunca debió perder. En lugar de Señor como palabra que te coloca bajo una jerarquía, puedes probar: me sostengo en la fuente única. Con esto, respetas la imagen de lo trascendente, sin delegar tu autoridad interior. En lugar de perdona, prueba.
Libero aquello que ya no me sirve y abrazo mi verdad. El foco cambia. Ya no es perdonar para mantener equilibradas las cuentas ajenas, sino soltar para integrar y responsabilizarte. En lugar de misericordia, reemplaza por me abro a la compasión que nace desde dentro. Aquí no súplicas, respondes. En lugar de salvar, intenta. Reclamo mi capacidad para recordar y actuar. Cambias espera por acción y por reconocimiento de tu propio poder. En lugar de obedecer, sustitúyelo por actúo desde mi discernimiento sagrado. La palabra deviene responsabilidad, no obediencia ciega. Estas frases son ejemplos. Puedes moldearlas, adaptarlas a tu lengua interior. Lo importante no es la exactitud de la palabra, sino el sentido que devuelve a tu pecho. Cuando pronuncias, recuerdo mi dignidad esencial en primera persona, algo en tu cuerpo lo escucha de forma diferente que cuando te sometes diciendo, no soy digno. La diferencia es vibracional y práctica. La primera te posiciona como agente, la segunda te coloca como receptor pasivo. Antes de proponerte el ritual, quiero introducir una aclaración importante. Lo que sigue es un ejercicio de reconocimiento interior, no una promesa de sanación milagrosa ni una garantía doctrinal. Es una práctica opcional, experimental, diseñada para que sientas. Si en algún momento te incomoda, detén la práctica. Si tienes antecedentes emocionales o psicológicos complejos, considera realizarla con acompañamiento profesional. Aquí no vendemos milagros, ofrecemos una herramienta de reconexión. Si te quedas, te guiaré en un breve ejercicio corporal para sentir la diferencia entre lenguaje que te apaga y lenguaje que te devuelve luz. Busca un lugar tranquilo. Siéntate con la espalda erguida pero relajada. Coloca la mano derecha sobre el centro del pecho, donde palpita la chispa. Siente la temperatura de tu palma. Respira con naturalidad. Siente el aire entrando y saliendo por la nariz. No intentes controlar la respiración. Obsérvala. Ahora, piensa en la palabra indigno. Recuérdala como si siempre te la hubieran dicho. Nota qué pasa en tu cuerpo cuando la pronuncias en tu mente. Tal vez aparezca tensión en el estómago, un apretón en la garganta, una sensación de encogimiento. Toma nota. No busques juzgar, solo observar. A continuación, en voz baja, puede ser en susurros o en pensamientos si prefieres, pronuncia la frase de reemplazo. Recuerdo mi dignidad esencial. No necesitas alargarla. Di la primera palabra con atención. Siente cómo esa frase toca el lugar donde tienes la mano. Observa qué cambia. Puede ser calor, una apertura, un alivio sutil, o nada evidente. Todo es válido. Repite la frase 2 o 3 veces, con intención de sentir más que de creer. Observa. Continúa con la segunda pareja. Evoca Señor como te suene habitual. Observa la reacción corporal. Luego di, me sostengo en la fuente única. Siente si tu pecho se aligera. Hazlo con la misma modalidad, corto, directo, en primera persona. Sigue con perdona. Y luego con libero aquello que ya no me sirve y abrazo mi verdad. Observa sin impresiones grandilocuentes. La práctica consiste en reparar la relación con la palabra. Haz lo mismo con misericordia, y me abro a la compasión que nace desde dentro. Con salvar, y reclamo mi capacidad para recordar y actuar. Y con obedecer, y actúo desde mi discernimiento sagrado. Si alguno de los reemplazos te resulta largo para decir en voz alta, reduce la frase manteniendo el sentido. Por ejemplo, recuerdo mi dignidad. Me sostengo en la fuente. Libero y abrazo mi verdad. Compasión desde dentro. Reclamo mi poder. Actúo desde mi discernimiento. Al terminar las repeticiones, mantén la mano en el pecho. Quédate un minuto en silencio, sin cronometrarlo como regla fija, simplemente hasta que la sensación te parezca suficiente. Y observa la cualidad de tu respiración, la temperatura, la presencia de ti mismo.
Si emerge alguna emoción, permítela sin juicio. Si no ocurre nada, no te frustres. A veces el cambio es apenas una fisura que crecerá con la repetición. Este ritual es sencillo, pero su potencia radica en la constancia. No busques un gran acontecimiento la primera vez. El objetivo es reconfigurar patrones. Como ejemplo ilustrativo, imagina que cada vez que pronunciabas indigno, estabas entregando una moneda de tu atención a un sistema que te pedía obediencia. Con el tiempo, esas monedas suman una dependencia. Con el lenguaje de reconocimiento, en lugar de perder moneda, comienzas a cobrar la tuya. Reclamas tu dignidad, reclamas tu quietud, reclamas tu palabra. Quiero volver a subrayar una cosa crítica. Cuando hablo de Jesús revelando estas palabras, lo hago desde la memoria de textos gnósticos y del Evangelio de Tomás, un evangelio apócrifo que recoge dichos atribuidos a Jesús en una tradición alternativa a las narrativas canónicas. No afirmo que esas frases sean parte del canon aceptado por todas las comunidades cristianas. Señalo que, según estas corrientes, existió una enseñanza centrada en recordar la chispa y no en crear dependencia. Esa matización es importante para no presentar una versión unilateral de la historia. Si te resuena la práctica, te invito a incorporarla con humildad y constancia. No la tomes como sustituto de tu vida espiritual habitual. Piensa en ella como un complemento. Una nota que suena distinta en la melodía que ya tocas. Cuando repitas las frases de reconocimiento, hazlo desde la responsabilidad y desde la libertad de quien experimenta y decide. A lo largo de tu día, observa cómo ciertas palabras te afectan, te reducen, te energizan, te dejan neutro. Haz una pequeña lista mental de las frases que te piden obediencia sin cuestionamiento. Luego vuelve a nuestras 6 parejas y prueba a reformularlas. Desde allí se abre un trabajo más amplio. Reescribir la liturgia de tu vida para que nombre tu dignidad en lugar de borrarla. Recuerda también algo esencial. Criticar un sistema no implica negar el valor humano de quienes forman parte de él. Muchas personas sostienen comunidades por amor y han encontrado en la religión un camino de sanación. La crítica apunta al mecanismo cuando se vuelve rígido, no a las manos que buscan ayudar. Mantén compasión por ti mismo y por los demás mientras haces este trabajo. Para cerrar, regresemos a la imagen con la que abrimos. El jardín nocturno, la voz que inclina la cabeza y susurra. La tradición gnóstica nos presenta a Jesús como aquel que incentiva el recuerdo, un llamado a despertar la chispa que en ti siempre estuvo. Si, según los textos apócrifos, existen enseñanzas destinadas a enseñar a no entregar la voz a ningún guardián que te pida tu luz, entonces reproducir esas enseñanzas hoy puede ser un acto de liberación simbólica. No transformará el mundo exterior de forma automática, pero te da una herramienta para recuperar la soberanía interior. Si este mensaje te ha tocado, si en algún punto sentiste una chispa al pronunciar una frase de reconocimiento, comparte tu experiencia en los comentarios. Dime, ¿qué frase te impactó más? ¿Qué sensación notaste en el pecho? Escribe, estoy listo, si comienzas hoy. Comparte este video con alguien que creas que esté buscando recuperar su palabra y su dignidad. Y si te interesa que profundicemos en la cosmología, en ejercicios más largos, o en textos gnósticos como el Evangelio de Tomás, suscríbete para seguir en este camino juntos. Que este no sea solo un aprendizaje intelectual, sino el inicio de una práctica. Pequeñas frases dichas con intención pueden abrir ventanas donde antes había muros. Recuerda que el objetivo no es huir de las comunidades o demonizar a quienes creen. Es recuperar la relación directa con la fuente y reconocer que en ti hay una chispa que no necesita intermediarios que la apaguen. Camina desde tu dignidad. Actúa desde tu discernimiento. Recuérdalo.